Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esto que es la máster de antimicrobianos. Vamos a ver un poco lo que significa ver una bacteria, un parásito, un virus, un hongo, ¿sí? Y después vamos a ver cómo los podemos combatir. En este caso, esta máster en realidad les va a servir para cualquiera de las especialidades, ¿sí? Porque si hablamos de cardio, de gastro, de respiratorio, de todo lo que es salud femenina y masculina, ¿sí? Siempre hay patologías que están involucradas con antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos o antivirales, ¿sí? No es que son de una zona en particular, sino que pueden ir para distintas partes del cuerpo. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a ver es esta pequeña introducción. Vamos a definir un poco lo que es una infección. Y en este caso, sabemos que es la invasión de microorganismos patógenos, que son los que nos van a dañar a nosotros, que pueden ser bacterias, virus, hongos u otros patógenos, ¿sí? Que se establecen, se empiezan a multiplicar, empiezan a afectar diferentes tejidos y fluidos del huésped y pueden derivar en una enfermedad. El cuerpo siempre lo que va a hacer en primer lugar es tratar de combatir esos gérmenes con nuestro sistema inmunológico, que son nuestros caballitos de batalla, ¿sí? Los glóbulos blancos. Pero a veces o tenemos ese sistema inmunológico un poco más bajo de lo normal y ahí necesitamos tratamientos con los antimicrobianos, ¿sí? Antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos o antivirales. En el caso de cómo ocurre una infección, podemos tener cuatro vías. La entrada de gérmenes son microorganismos patógenos que ingresan al cuerpo a través de un contacto directo, ¿sí? O indirecto, a través de una picadura o a través de un alimento, agua contaminada. La multiplicación es una vez que dentro los gérmenes se van a multiplicar, dentro de nuestro organismo se van a multiplicar en los tejidos susceptibles. Las reacciones del sistema inmunitario, estamos hablando de las personas que intentan siempre eliminar, atacar, combatir a esos invasores. Y el desarrollo de la enfermedad, si la infección es suficientemente fuerte o las defensas del cuerpo están debilitadas, siempre tenemos que saber que el sistema inmunológico tiene que estar al 100%, ni más ni menos. Si estamos hablando de un 101% o más, estamos hablando ya de una enfermedad autoinmune. El propio sistema inmunológico va y va a atacar a las células normales de nuestro cuerpo. Y si estamos por debajo de 100, 99 para abajo, ya estamos hablando de un sistema inmunológico bajo, ¿sí? Por lo tanto, en estos casos, si el cuerpo está debilitado, se puede desarrollar la enfermedad infecciosa en la cual va a traer los primeros síntomas de fiebre, fatiga, dolores, entre otros. Factores que influyen en este desarrollo de una infección, en este caso, tenemos tres puntos importantes. La virulencia del germen, qué tan agresivo puede ser ese microorganismo, concentraciones del germen, la cantidad de patógenos en el cuerpo y el estado de la defensa del huésped, la fortaleza o debilidad que va a tener ese sistema inmunológico para combatir. Eh, Signos y síntomas de una infección, estamos hablando, siempre recuerden, los signos es lo que vemos en el paciente y los síntomas lo que va a referir el paciente. En este caso, las infecciones incluyen fiebre, escalofríos, fatiga. Fiebre estamos hablando de 38 a más, ¿sí? Si nosotros tenemos 37,7, 37,8, 37,9, estamos hablando de febrículas. No se considera fiebre, por lo tanto no estamos hablando de infección, ¿sí? Pero ya de 38 para arriba, sí. Y sostenida esa fiebre por más de 2 días, ¿sí? Más de 38 durante 2 días. A partir de ahí al paciente se lo va a
medicar con en este caso, por ejemplo, con un antibiótico, ¿sí? Antes de eso, sí, por ahí una vez tuvieron fiebre, levantó un poquito a 38, pero después bajó, bueno, ahí lo que se le va a dar es un antitérmico, ¿sí? Otros síntomas, fatiga, dolores musculares, tos, dolor de garganta, secreciones nasales, diarrea, vómitos, dolor o ardor al orinar. Todo esto puede ir variando dependiendo de la infección y la parte del cuerpo que afecta. Lo general, estamos hablando que lo más común son la fiebre, escalofríos sin mucha sudoración nocturna, fatiga y malestar general y dolores musculares. Hay síntomas específicos de cada tipo de infección. Si estamos hablando de las infecciones del tipo viral por las vías respiratorias, lo general es que vamos a presentar tos, congestión nasal, dolor de garganta o dificultad para respirar. Infecciones en las vías urinarias, ardor o dolor al orinar, necesidades frecuentes de orinar y sangrado en la orina. En cuanto a infecciones en la piel, siempre hablamos de enrojecimiento de la zona, irritación, aumento de dolor, calor y dolor al tacto, presencia de pus en alguna herida. Y si hablamos de infecciones intestinales, diarrea, vómitos, dolor estomacal, náuseas, ¿sí? Son características de cada zona. En cuanto a los agentes patógenos, en estos casos, un agente patógeno es un organismo o agente biológico microscópico, virus, bacterias, hongos, protozoos, que pueden causar enfermedades al ingresar y multiplicarse en el huésped, ¿sí? Y ese huésped podemos ser animales, humanos o plantas, alterando lo que es la fisiología normal, ¿sí?, de ese huésped. Estos agentes se transmiten por diversas vías: aire, agua, alimentos y contacto directo. En el caso de las helmintiasis, que son las lombrices, en realidad lo que ingresa, quizás esos pequeños huevitos que quizás no nos damos cuenta y después se desarrolla y se vuelven macroscópicos, ¿sí? Los podemos ver a simple vista. Hay distintos tipos de agentes patógenos, algunos ya los nombré. Los virus son pequeños fragmentos de ARN o ADN que necesitan vivir dentro de una célula normal para replicarse, ¿sí? Como por ejemplo la influenza o enfermedades graves como el COVID. En el caso de las bacterias, son organismos unicelulares que pueden causar infecciones y que algunos están desarrollando resistencia a los antibióticos. Si pasamos a los hongos, son organismos que pueden causar infecciones en la piel, en las uñas o en distintos sistemas internos del cuerpo, ¿sí? Como puede ser el cerebro, ¿sí?, el corazón. Y por último, tenemos los protozoos, que están dentro del grupo de los parásitos, ¿sí? Son microorganismos eucariontes unicelulares que pueden causar enfermedades como por ejemplo la malaria. Eh, las vías de transmisión va a diferir dependiendo el agente patógeno, pero pueden propagarse a través de distintas vías. Vía aérea, por partículas en el aire como en espacios con poca ventilación. Contacto directo, estamos hablando con fluidos corporales, sangre, saliva, objetos contaminados, tocar una superficie o algún animal que está infectado, alimentos y agua a través de patógenos transmitidos por estos alimentos que están contaminados. Bien, hasta acá pequeño resumen, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente qué son las bacterias. En este caso son organismos microscópicos unicelulares, a simple vista no los vemos. Estas bacterias viven en el cuerpo de las personas, de animales, en la piel, en las vías respiratorias, la boca, el tracto digestivo, reproductivo, urinario, y la mayoría de todos estos no causan daño en el organismo, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a llamar la flora bacteriana normal del cuerpo. Gran parte de esa flora bacteriana es útil, ¿sí?, para las personas, en nuestro caso, porque ayuda de cierta forma a digerir o impedir el crecimiento de otros microorganismos más peligrosos. O sea que actúan como, digamos, soldaditos de batalla que ayudan a los glóbulos blancos,
¿sí? Nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico que va y ataca, pero digamos que la primer línea de defensa son esta flora bacteriana normal que tenemos. Solo algunos pocos tipos de bacterias suelen estar asociados con enfermedades activas y se conocen a estas bacterias como patógenos. Bajo ciertas condiciones, la flora bacteriana residente puede actuar como patógeno y causar alguna enfermedad activa. Por ejemplo, un corte en la piel que no utilizamos alguna asepsia correspondiente, bueno, esas bacterias pueden ingresar y causar una infección, ¿sí? Como por ejemplo el empétido, ¿sí? Cuando vemos dermatología, ahí se ven muchas patologías como la celulitis infecciosa, que no es la que aparece en los potitos, sino que se da generalmente en los miembros superiores o inferiores, eh, bueno, entre otros. Ahora bien, cualquier cosa ustedes me paran y me preguntan, ¿sí? Sepan que pueden hacerlo. Ok. Eh, en cuanto a la clasificación de estas bacterias, se pueden clasificar de diferentes maneras. Las bacterias se pueden clasificar dependiendo su nombre científico, en el cual estas bacterias, al igual que los otros seres vivos, se clasifican por género y dentro del género por especie, y su nombre científico se compone del nombre del género seguido por la especie a la que pertenece. Por ejemplo, Clostridium botulinum, ¿sí? El famoso enfermedad del botulismo. Según la tinción, ¿sí? En este caso va a ser según el color que adquiere después de que se le aplica ciertos productos químicos, la tinción para poderla ver y examinar y identificar a través de un microscopio. Algunas bacterias se pueden teñir de color azul, a las que vamos a llamar gram positivos, y ahora después vamos a ver imágenes, y otras de color rojo, a las que podemos llamar gram negativo. También las podemos clasificar según su forma a estas bacterias. Tenemos tres formas básicas, las que son esféricas o cocos, ¿sí? Los que son tipo bastón y son los bacilos. Y por último, las espirales o hélices que las llamamos espiroquetas, ¿sí? Y después, la última clasificación es la necesidad del oxígeno. Las bacterias se clasifican ahí en dos grupos, si necesitan oxígeno para vivir y crecer y las que no lo necesitan. Las que las necesitan se denominan aerobias y las que no necesitan el oxígeno y tienen problemas para vivir o crecer cuando hay oxígeno se las denomina anaerobias. Acá vemos algunas formas, ¿sí? Por ejemplo, cocos, las esferas, ¿sí? Podemos hablar de los neumococos, estreptococos, estafilococos. ¿Por qué? Porque tienen una forma redondita. En el caso de los bacilos, son forma de bastoncitos. Vamos a ver en lo que es el desarrollo del Power algunas formas. Tenemos, por ejemplo, las pseudomonas, que tienen como un flagelo, salmonella, ¿sí? Que tienen diferentes flagelos, muchos. Mycobacterium de tuberculosis, ¿sí? Lo vemos a ver, que parece, son varios bastoncitos unidos o solos. Y las esporas que, por ejemplo, del Clostridium tetani, del tétanos, ¿sí? Van a tener esta forma. Y por último, las que tienen forma espiralada o espiroquetas, que son como, digamos, como un fideíto, ¿sí? Un tirabuzón, me parece que son. Bien, las infecciones bacterianas en estos casos, como dijimos, lo que es la ciencia, ¿sí? Los médicos lo clasifican las infecciones en función de diversas formas a los cuales van a clasificar a esas bacterias. Estas bacterias, como dijimos, se pueden clasificar si son bacterias gram negativas o gram positivas, y esta distinción es importante a la hora de hablar de los tratamientos porque son distintos. Eh, Defensas bacterianas, ¿sí? Las bacterias tienen muchas formas de autodefenderse y acá vamos a nombrar algunas. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama biofilm, que algunas bacterias secretan una sustancia que las ayudan a fijarse a otras bacterias, células u objetos.
Y estas sustancias se combinan con las bacterias para formar una capa adherente llamada biofilm o biopelícula. Por ejemplo, ciertas bacterias forman, ¿sí?, como unos dientitos, ¿sí?, y atrapan partículas de comida. En las bacterias procesan y utilizan, y en estos procesos es probable que causen caries dentales. Las biopelículas también ayudan a las bacterias a protegerse de los antibióticos, al cual hacen más difícil que se las pueda eliminar, ¿sí? Y acá podemos hablar de infecciones de articulaciones protésicas o válvulas cardíacas. Después otra forma de autodefenderse, ¿sí?, se encapsulan, una cápsula, algunas se envuelven en una capa protectora y de esta forma las ayuda a evitar ser ingeridas por los glóbulos blancos o leucocitos que se encargan de combatirlas. La membrana externa también es otra forma. Bajo la cápsula, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que las protege contra ciertos antibióticos. Al deteriorarse esta membrana, liberan sustancias tóxicas llamadas endotoxinas y estas contribuyen a la gravedad de los síntomas en las infecciones por bacterias gram negativas. Otra forma son las esporas. Algunas bacterias producen esporas que son una forma inactiva, latente de la bacteria. Estas esporas permiten a la bacteria sobrevivir cuando las condiciones ambientales son difíciles y se transforman luego en condiciones favorables. Cada espora germina y se transforma en una bacteria activa. Y después tenemos los flagelos. Habíamos visto algunas bacterias que tienen flagelo. Son filamentos largos, delgados, que sobresalen de la superficie de la célula y permiten su movimiento. Estas bacterias sin flagelo no pueden moverse por sí mismas. Y por último, lo que provocan es la resistencia a los antibióticos. Algunas bacterias son resistentes de natural a ciertos antibióticos o se vuelven con el tiempo resistentes a ciertos antibióticos, lo que hacen más difíciles de combatir. Bien, vamos a hablar ahora qué son los parásitos, ¿sí? Vimos bacterias, ahora vienen los parásitos. Son organismos que viven en uno o sobre otro organismo para alimentarse y obtener refugio, causando daño o enfermedades al huésped. Se los pueden clasificar en protozoo, que son microorganismos unicelulares, microscópicos, o sea que únicamente los vemos como estamos viendo acá a través de un microscopio. Y si no, tenemos los helmintos, ¿sí?, que son los famosos gusanitos, y los ectoparásitos, como los piojos o los ácaros. Las infecciones parasitarias se transmiten a través de alimento y agua contaminada, el contacto con animales o personas infectadas o picaduras de insectos, como en el caso de la malaria. Tipos de parásito: protozoo, organismos unicelulares que pueden vivir en el intestino o invadir otros órganos. Helmintos son parásitos multicelulares en forma de gusanito que pueden ser muy pequeños o visibles a simple vista. Generalmente por ahí lo vemos en los animales, ¿sí?, que le tenemos que dar el antiparasitario. Y los ectoparásitos viven en la superficie del huésped, como la piel, y se alimentan de él, piojos, ácaros y garrapatas. Em, en cuanto a la forma de transmisión de estos parásitos, tenemos cuatro formas. La ruta fecal-oral, ingerir parásitos en alimentos o agua contaminadas con heces, ¿sí? El contacto directo, compartir alimentos, contacto sexual o contacto cercano con personas o animales infectados. A través de picaduras de insectos, en el cual se localiza algunos parásitos, se transmite a través de las picaduras de insectos o arácnidos. En el caso de la bichuca, por ejemplo, la bichuca en realidad pica y en el momento de picar no es que introduce el parásito, sino eh, hace, ¿sí?, sus necesidades justo al lado de la picadura. Entonces uno cuando pica algo, sí, que hace, instintivamente se rasca. Bueno, esa pequeña materia fecal que tiene los parásitos se introducen dentro de la herida, de esa pequeña herida, esa pequeña picadura, y ahí ingresa lo que es el parásito, ¿sí? Y por último tenemos
el suelo y el agua, que algunos parásitos pueden penetrar la piel al caminar descalzo sobre superficies o al entrar en contacto con agua contaminada. Hay muchos parásitos que, por ejemplo, están en la arena o en la tierra, ¿sí? Entonces ahí ingresan y se quedan ahí. Síntomas y tratamientos que vamos a tener por parásitos, generalmente diarreas, náuseas, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso. Algunas infecciones por parásitos se resuelven solas, pero otras pueden requerir, y la gran mayoría lo que requiere es un tratamiento médico con antiparasitarios para eliminar la gran cantidad de parásitos que se pueda tener. Pasamos a lo que son los hongos. Estos son microorganismos que pueden causar micosis, ¿sí? En el ser humano son capaces de convivir de forma permanente con él sin llegar a causar una infección, aunque en determinadas ocasiones puede acabar desarrollándose. Los hongos cutáneos pueden convertirse en patógenos y volverse peligrosos para la salud, pudiendo ocurrir tras un debilitamiento del sistema inmunitario. También es por este motivo que las infecciones por hongos son más comunes en la temporada de calor, porque hay humedad, ¿sí? El calor, digamos, es su lugar de pertenencia, lo cual incrementa y favorece su crecimiento. Los hongos son organismos vivos, pero no son ni plantas ni animales. Todos los seres vivos se dividen en categorías llamadas reinos y los hongos tienen su propio reino. Eh, en algunas ocasiones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se barre la flora bacteriana, lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, una persona que tiene alguna infección toma mucha cantidad de antibióticos, ¿sí? Y esos antibióticos, que pueden ser, están dentro de los antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Lo que hacen es barrer a la flora bacteriana. Y en ese caso, muchas veces la persona puede, en el caso de las mujeres, pueden desarrollar lo que es la cándida, ¿sí? A ver, los hongos son hongos vaginales que pueden estar en la zona de la vulva, pero al no tener esas bacterias, de esa flora bacteriana normal de nuestro cuerpo, crecen, ¿sí? Bien, y ahí tenemos que hacer, además de estar tomando los antibióticos, tener que tomar, por ejemplo, los antifúngicos. Existen dos subgrupos principales de micosis cutáneas, las superficiales, que las podemos encontrar en la superficie de la piel, debajo de las uñas o de las mucosas, y las subcutáneas, que se expanden hasta la dermis. Recuerden que la piel tenemos la primera capa que es epidermis, luego dermis y por debajo la epidermis. Los hongos tienen dos posibles formas de reproducción y crecimiento. Las levaduras son células redondas y únicas. Los moho son organismos compuestos por múltiples células que forman hilos largos, los que estamos viendo en pantalla, y delgadas formas hifas, ¿sí? Llamados hifas. Algunos hongos también existen de ambas formas, ¿sí? Durante su ciclo de vida y se los va a denominar dimórficos. Y en cuanto a esta posible forma de producción y de crecimiento, estos hongos, la mayoría crece a menudo en la tierra y el material de descomposición de las plantas, muchos hongos como el moho del pan y las setas se ven a simple vista. Bien, y por último, vamos a ver los virus. Los virus son más pequeños que las bacterias, no son células completas, solo son material genético empaquetado dentro de una cubierta proteica, necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que significa que no pueden sobrevivir por sí solos, salvo que vivan dentro de otros organismos vivos como humanos, plantas y animales. Algunos virus pueden matar bacterias o combatir virus más mortales, a los que los llamamos bacteriófagos o fagos. Infectan y van a destruir bacterias específicas que se encuentran en las membranas mucosas, como por ejemplo el aparato digestivo, respiratorio, reproductivo. Los virus pueden vivir durante una cantidad reducida de tiempo fuera de las células vivas,
pero una vez que se introducen en el cuerpo de una persona, proliferan rápidamente y pueden enfermarla. Acá podemos hablar de algo simple o leve, como los resfriados, la influenza, o, por ejemplo, más grave es la viruela, el SIDA. Eh, Tienen una gran capacidad de mutación, esto no significa que necesariamente se vuelvan más agresivos, sino que han cambiado su material genético, la estructura de su genoma viral, que se encuentra dentro del interior con partículas que pueden ser ADN o ARN. Y además, estos presentan un alto poder de contagio, ¿sí? Provocando pandemias o epidemias, ¿sí? Que hay en muchos países. Si hablamos un poquito más de los virus, hay algo que hay que entender. Los virus son como secuestradores, ¿sí? Lo que hace es ingresar en el cuerpo, ¿sí? Toman una célula normal, ¿sí? Se empiezan a acoplar. ¿Por qué? Porque la célula normal tiene receptores para la membrana viral, ¿sí? Se acoplan perfectamente y a partir de ahí ingresan, atraviesan la membrana plasmática e inyectan su ARN y o ADN viral dentro de esa célula normal, el ácido nucleico viral se empieza a replicar a costa de la célula hospedante, ¿sí? Esa célula normal. Luego el ácido nucleico viral se agrupa en nuevas partículas virales, nuevos virus, abandonan esa célula que queda generalmente destruida, ¿sí? Las infecciones virales son difíciles de tratar porque, como estamos viendo, viven dentro de células normales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, un antibiótico no puede, digamos, discriminar si es una célula normal o si es una célula infectada. Los antibióticos no surten efecto para combatir infecciones virales y existen apenas unos cuantos medicamentos antivirales disponibles. Las vacunas lo que hacen es evitar muchas enfermedades, o sea, hacer prevención, ¿sí? Pero no matan virus, sino que previenen las vacunas. Acá lo que podemos ver son algunos tipos de virus, ¿sí? Este es el que generalmente es el bacteriofago, tiene esta formita, pero después tenemos virus en forma de mosaico, el adenovirus o el virus de la gripe. Si vemos un poquito más esto, las estructuras de los virus, hay muchos virus diferentes en el mundo, ¿sí? Varían un poco en su tamaño, en su forma, en su ciclo de vida, pero tienen características comunes, ¿sí? Lo que van a presentar, en principio, es lo que se llama cápside o cubierta protectora de proteínas, un genoma de ácido nucleico ADN o ARN dentro de esa cápside, como vemos acá, y por último, una envoltura, ¿sí? Una envoltura que, digamos, protege a ese virus. La cápside o cubierta se compone de muchas moléculas de proteínas, ¿sí? Se unen para formar unidades llamadas capsómeros, que es un conjunto de componentes. Estas proteínas siempre están codificadas por el genoma del virus y lo que significa que es el virus, no la célula hospedante, el que proporciona las instrucciones para hacerlo. Luego tenemos la forma, ¿sí? Hay algunos que tienen forma, por ejemplo, icosaédrica, ¿sí? Esta formita que vemos acá, con 20 caras, filamentosa, ¿sí? Tipo barra o helicoidal, tipo como si fuese un hilo. Y después tenemos la forma un poco más compleja con cabeza y cola, que es un híbrido. Estas formas son de forma filamentosa e icosaédrica y se compone básicamente de esta cabeza y de un cuerpo. En cuanto a lo último, que es la envoltura que tienen los virus, también tiene una membrana lipídica externa, conocida como envoltura, que va a rodear la cápside. Los virus con envoltura no proporcionan instrucciones, en cambio toman prestado un pedazo de la membrana de células hospedera a medida que salen de ella. Sin embargo, las envolturas contienen proteínas que el virus determina y que a menudo le ayudan a unirse a las células anfitrionas. ¿Por qué? Porque esa envoltura, como les dije antes, tienen, ¿sí? Digamos, unas
estas partecitas que vemos acá, que se unen perfectamente con el receptor, ¿sí? De la célula normal. Al unirse, ¿sí? Después permite ya que todo el virus ingrese dentro de ella. Y por último, ahora sí hablamos de lo que es el genoma viral. Este genoma o material genético hecho de ácido nucleico, como el resto de la vida de las células, lo que usan es ADN, que es su material genético. Los virus utilizan ARN o ADN, que son tipos de ácidos nucleicos. A menudo el ADN con una doble cadena y el ARN con una cadena sencilla, digamos, lo que hacen es como que se toman como que son parte de esa célula. Y los genomas virales tienen también o vienen con este ADN con doble cadena o ARN con doble cadena o ADN con monocadena y ARN, o sea, o tienen dos cadenas o una. Los genomas virales también vienen en diversas formas, tamaños y variedades, y aunque son generalmente mucho más pequeños que los genomas de organismos celulares. Es importante siempre resaltar que los virus de ADN y ARN siempre usan el mismo código genético que las células vivas, lo que de esta manera pueden reprogramar a la célula donde ocuparon, a la cual secuestraron. Bien, ¿qué es una infección viral? En este caso, siempre tenemos en cuenta que es una colección de síntomas, ¿sí? Que uno va teniendo, ¿sí? Por ejemplo, un virus como de la gripe, la varicela, ¿sí? Generalmente hablamos de síntomas tanto a nivel respiratorio, digestivos, ¿sí? Una infección viral significa que muchos virus están utilizando las células propias y se están haciendo copias de sí mismos. El ciclo de vida viral es el conjunto de pasos en los cuales un virus reconoce y entra en una célula hospedera, la reprograma, utiliza sus propias instrucciones de ADN o ARN viral y utiliza sus recursos para hacer más partículas virales. O sea que, de cierta forma, reprograma todas sus células. Eh, y todo esto tiene un ciclo, ¿sí? El ciclo viral tiene varias etapas, lo que es la fijación, la penetración, la replicación genómica y expresión génica, el ensamblaje y, por último, la liberación con nuevas células o virus nuevos. Eh, Bien, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Hacemos un cortecito, si no se me corta en la mitad, y vamos a ver esta segunda parte que tiene que ver con los antimicrobianos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá o algo? ¿Todo bien? Todo bien. Todo ¿Sí? bien. Bien, perfecto. Sí, sí. Cortecito y volvemos, ¿sí? Les aviso por el grupo. Ok.